Bueno, voy a hablar acerca de lo que es el aparato reproductor femenino más enfocado hacia las hormonas. Para empezar, me baso del libro de fisiología, el capítulo 82, el cual nos habla principalmente de las funciones de las hormonas ováricas más hacia el estradiol y la progesterona. Nos dice que los dos tipos de hormonas sexuales ováricas son los estrógenos y los gestágenos. Bueno, ¿qué dice? Que los estrógenos promueven principalmente la proliferación y el crecimiento de células específicas. Estas células específicas son las que cumplen con actividades responsables del desarrollo de la mayoría de los caracteres sexuales secundarios de la mujer. Esto hablando de cualquier tipo de característica hereditaria dentro de los genomas de ADN. Y en cuanto a los gestágenos, consisten en preparar el útero para la gestación y a las mamas para la lactancia. Se enfoca más en el desarrollo neonatal, cuando existe ya lo que viene siendo la evolución del feto dentro del vientre de la mamá. Y nos dice que los estrógenos y los gestágenos son los más importantes en cuanto a las hormonas, y entre ellos los principales de estos componentes son el estradiol en caso de estrógeno y progesterona en caso de los gestágenos. Ahora nos dice que las químicas de las hormonas en cuanto a los estrógenos son hormonas que secretan los ovarios en cantidades importantes, aunque también pueden ser en las cortezas suprarrenales, que están ubicadas en la parte superior de los riñones. Solo hay cantidades significativas de estrestágenos, que son el estradiol, la estrona y el estriol. ¿Okay? Esos son los tres componentes: la estrona, el estradiol y el estriol. Nos dice que el principal y en el cual nos vamos a enfocar es el estradiol, debido a la alta cantidad que hay de principales componentes moleculares, que son los que van a fungir como parte principal en la composición, ahora sí que celular, de la producción de las hormonas. Nos dice que los gestágenos junto con la progesterona secretan cantidades pequeñas de otro gestágeno, que es el hidroprogesterona 17 omega. Ahora, al igual que la progesterona es uno de los principales, pero no funge como un principal monitor de. Entonces, en el cual nos vamos a enfocar, que es el único importante, es la progesterona. Y bueno, también hablando de, nos dice que la progesterona proviene más que nada del cuerpo lúteo del aparato reproductor femenino, como lo vemos en imagen. Ahora, de misma forma hablamos del transporte de los estrógenos y la progesterona, porque es importante hablar de cómo, a través de qué se van a esparcir o se va a difundir dichas hormonas. Bien, entonces nos dice que los estrógenos y la progesterona se transportan en la sangre unidos a proteínas plasmáticas. Estas proteínas plasmáticas, más en específico, son la albumina y las globulinas, que van a fungir como principales motores específicos de transporte. Y la unión de estas hormonas y proteínas plasmáticas es lo suficientemente laxa como para que puedan liberarse con rapidez a los tejidos del periodo, alrededor de 30 minutos. ¿Esto a través de qué? Del endometrio. Ahora, en cuanto a la regulación del ritmo mensual femenino y la interrelación entre las hormonas ováricas y el hipotalámico hipoficiario, nos dice que el hipotálamo secreta GnRH. ¿Qué es el GnRH? Bueno, es la hormona gonadotropina liberadora. ¿Qué es lo que va a generar? Va a generar la estimulación de la secreción del FSH y el LH, que son ¿qué? Son las principales hormonas que van a dar como resultado la liberación de la progesterona y del estrógeno. Bien, el FSH es la hormona folículo estimulante y el LH es la hormona lúteo estimulante. Bien, estas están dadas gracias a qué? A los centros hipotalámicos. ¿Ok? Bien, se nos dice que la secreción intermitente y pulsante del GnRH, que es la gonadoliberalina, también llamada, por el hipotálamo estimula la liberación pulsátil del LH, que es la hormona luteinizante, por las adenohipófisis. Esto es intermitente debido a que si se genera de forma indeterminada o de manera continua, existe una, vamos a decirlo así, como una
el cuerpo se acostumbra a que esté en constante estimulación de la secreción, y entonces lo que vamos a generar es que hay una disminución de la estimulación. Por lo mismo es intermitente, para que no exista una no sé, digámoslo, que se normalice la constante producción de, bueno, el efecto de retroalimentación negativa de los estrógenos y la progesterona para disminuir la secreción de LH y FSH. Nos dice de cómo, por medio de impulsos eléctricos del hipotálamo, lo que vamos a hacer es que al momento de que nosotros disminuimos la generación de el LH y el FSH, esto va a dar como resultado la disminución de estrógenos y progesterona, debido a que de que el FSH y el LH van a dar como resultado de que va a haber menos segregación de, son inversamente proporcional la disminución de estos dos, uno da al otro. Y nos dice que asimismo, al momento de generar esa disminución, producimos la inhibina, y esta inhibina lo que va a hacer es disminuir la secreción de FSH y el LH. Y nos dice el efecto de retroalimentación positiva, que va a ser en el efecto contrario, y esto dirigido hacia la ovulación, que al momento de que se aumentan los niveles de LH en un porcentaje multiplicado al 8 y el FSH multiplicado al 2, nos dice que va a haber un aumento en la progesterona y en los estrógenos. Eso es la retroalimentación positiva. Y esto da como resultado la generación de los óvulos. Nos dice que las hormonas están dadas por el eje hipotalámico hipoficiario, dirigido más hacia la parte de los hombres en los testículos y hacia la mujer en los ovarios. Bien. Nos dice también la unión que hay del sistema nervioso central, que es el principal efector de la segregación de dichas hormonas, cómo va dirigido después al hipotálamo y del hipotálamo al eje hipoficiario, y gracias a este hipoficiario vamos a dar como resultado el GnRH, que es la gonadoliberalina, ya de ahí hacia la adenopófisis, y con ello vamos a dar como resultado el LH y el FSH, que van a dar hasta el ovario, y dentro del ovario en la célula teca y en la célula de granulosa. Ya de ahí lo que va a pasar es la generación de progesterona y estrógenos. Es más directo y la conversión. Ya después nos dice la regulación del ritmo mensual femenino y la interrelación entre las hormonas ováricas e hipotalámico hipoficiarias. El efecto de retroalimentación positiva, como ya lo habíamos mencionado. Y también nos dice la oscilación por retroalimentación del sistema hipotalámico hipoficiario ovárico. Bien, eso nos habla más de cómo la interrelación de los sistemas centrales del sistema nervioso, por medio de los impulsos eléctricos, van a generar esta misma liberación, y que con esta liberación, la interrelación que va a suceder entre el hipotálamo, la hipófisis y el ovario, dan como generación la ovulación, repartido más que nada en tres fases. La primera fase, la fase preovulatoria, la segunda fase ovulatoria y la tercera fase postovulatoria. Como el aumento o la retroalimentación negativa da como resultado la fase preovulatoria, la positiva da como resultado la fase ovulatoria, y finalmente cuando es la posovulatoria es cuando los ritmos están en niveles normales. Y los ciclos anovulatorios de los ciclos sexuales de la pubertad y la menopausia. Como vemos en esta parte de la gráfica, hay una relación entre la edad y cómo la ovulación se ve reflejada gracias a estas hormonas. Y nos dice que la pubertad la podemos señalar como el inicio del desarrollo de los caracteres sexuales dirigidos hacia la reproducción, y la menarquia se menciona que en las mujeres más que nada, y simplemente en el caso único de las mujeres, es el comienzo de la menstruación. Y la menopausia se entiende como el decaimiento o el deterioro de la generación de los estrógenos, que dan como resultado la fase terminal de lo que viene siendo un buen desarrollo de óvulos. Por lo mismo se menciona que en el estado de menopausia las mujeres ya no son óptimas o ya no pueden tener hijos. Ahora, ahí nos señala en la gráfica que podemos ver
cómo la pubertad inicia con un incremento de las concentraciones de progesterona, de los estrógenos, perdón. Ahora, nos dice que gracias a esta generación, en caso de incremento de, nos van a generar una ovulación que es considerablemente aceptable para el desarrollo de la vida fértil. Y en caso de la menopausia hay un decaimiento de la generación de estrógenos y por lo mismo va a haber un sesgo de generación de óvulos fértiles y con lo mismo el decaimiento de una posible fertilidad. Y hablando de, también se menciona lo del acto sexual femenino, que bueno, nos menciona que existen tres fases, tres etapas, que estas tres etapas bueno, son la estimulación del acto sexual femenino, la erección y la lubricación femenina y el orgasmo femenino. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Bueno, nos dice que la estimulación del acto sexual femenino es dada a una estimulación psicológica y gracias a la estimulación psicológica da como resultado los pensamientos eróticos. Nos dice a grandes rasgos que empezando desde cómo se prepara uno mentalmente para el acto, empieza el acto. Y son estos mismos estimulaciones psicológicas que vamos a llamar pensamientos eróticos que preparamos al organismo para el acto sexual. Y esto da como resultado un aumento del deseo sexual y con esto mismo vamos a dar como otra vía lo que viene siendo la preparación de los aparatos reproductores para el acto. Bien. Y hablando ya un poquito acerca de lo que viene siendo erección y lubricación femenina, bueno, pues obviamente existe una estimulación previa al acto que da como resultado la estimulación de ciertas partes erógenas que dan como resultado la lubricación del área femenina de la mujer y la dilatación del espacio uterino. ¿Esto para qué? Para preparar la introducción del pene que va a dar como resultado el acto femenino y con ello la posible fertilidad. Obviamente hay partes del aparato femenino que van a generar mayor estimulación en el caso de la mujer y hay diferentes en el caso del hombre. Por mencionar uno, hablamos del clítoris, que es la principal parte sensible del aparato reproductor femenino. ¿Okay? Se encuentra en tanto interno como externo y bueno, esto da como principal resultado la lubricación del área femenina. Y bueno, estoy mencionando en cuanto a otro componente eh, de parte de, hablamos de que el orgasmo femenino es la estimulación sexual local que alcanza una intensidad máxima, sobre todo cuando hay señales cerebrales adecuadas de condiciones psicológicas. Se le llama clímax femenino, es cuando la mujer llega a un estado orgásmico o estimulante en el cual lo que va a pasar es una liberación en incremento de las mismas hormonas que dan como resultado la generación de estímulos, ahora sí que pues orgásmicos, de felicidad. Hay más liberación de hormonas como es la adrenalina, la dopamina y en ciertos casos la noradrenalina y la oxitocina. ¿Okay? Y bueno, eso sería más que nada todo de cómo la preparación y la estimulación del sistema nervioso central da como resultado la generación de hormonas y estas mismas hormonas generan otras hormonas que van dirigidos más al aparato reproductor que son los que preparan a la mujer para el desarrollo de la fertilidad y para la consumación del acto femenino. Eso sería todo.